Hola queridos estudiantes del grado octavo, un saludo muy especial para el grado 8.1 y el grado 8.2 de la Institución Educativa Municipio de Mayama. Sean bienvenidos y bienvenidas a esta primera videoclase que he preparado con todo el cariño para ustedes. Espero que participemos todos de esta clase. Empecemos. Les recuerdo que hemos estado trabajando la temática de la música y el arte del barroco durante este año. Ya hemos visto los elementos que tiene el arte barroco, el exceso de decoración, ¿no? El exceso de detalles, prima aquí la circunferencia, las formas curvas, ¿no? A diferencia del Renacimiento, que las líneas rectas son más importantes, teniendo en cuenta que se inspiraban en el arte y en la estética greco-romana clásica, ¿cierto? Pero acá en el barroco no, la forma curva, la espiral y el exceso de detalles son importantísimos para el arte, y en la música también hemos visto cómo ese exceso de decoración, ¿no? en las melodías, en la forma de cantar, en toda la que es la composición, se puede ver fácilmente cuando escuchamos un tipo de música de esta época, ¿no? El exceso de decoración, el exceso de detalles. Dentro de este desarrollo, y es el tema que quiero tratar hoy, están los bodegones, ¿no? Porque el bodegón surge como técnica, como un género dentro del barroco. ¿Y qué es el bodegón? El bodegón es conocido como el arte de las naturalezas muertas. En ese sentido, un bodegón representa objetos, ¿no? inanimados. Entonces es conocido por muchos la representación, por ejemplo, de plantas, flores, cuestiones como utensilios de cocina, ¿cierto? Frutas, ¿no? Y un resto de objetos inanimados, ¿no? Incluso hay algunos que relacionan el bodegón con la existencia efímera del ser humano, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, se ha retratado o se ha pintado bodegones utilizando calaveras, esqueletos, ¿no? Y si no, velas, bueno, todo esto significando esta existencia efímera de la humanidad. ¿Listo? Dentro de todo lo que es plasmar este arte como un bodegón, vemos muchos efectos, ¿no? visuales, y eso hace que sea impresionantemente expresivo, ¿sí? Un arte como este género, ¿no? Porque a pesar de que sean objetos inanimados, ¿no? naturalezas muertas, como se lo conoce, hay una gran expresión teniendo en cuenta del ambiente, de los detalles, ¿no? Recordemos el barroco lleno de detalles, de efectismo, los efectos que se producen, ¿cierto? Entonces, el manejo de la luz, de la tridimensionalidad, si así lo queremos ver, de las figuras circulares, por ejemplo, esféricas, de cómo reflejan la luz, de cómo reflejan las sombras. Todo esto es parte de este género del bodegón dentro de la pintura. Ahora, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Lo que nosotros vamos a hacer va a ser una composición de un bodegón, pero no lo vamos a plasmar de manera pictórica, no lo vamos a pintar, sino que vamos a recurrir a nuestros elementos actuales, a estas herramientas que hoy en día la tecnología nos ofrece, y vamos a recurrir a la fotografía. Entonces, dentro de esta temática del bodegón, hoy en día podemos ver bodegones en fotografía, y eso es lo que quisiera que realicen ustedes en sus casas, teniendo en cuenta todo lo que hemos hablado del bodegón y lo que vamos a hablar a continuación. ¿Listo? Entonces, es buscar disponer objetos que a ustedes les llamen la atención para poderlos retratar y hacer una fotografía artística, ¿no? de un bodegón, ¿no? de objetos inanimados, lo que es un bodegón. En ese orden de ideas, vamos a tener en cuenta 4 elementos importantísimos en el momento en que ustedes se dispongan a hacer su bodegón. ¿Listo? En fotografía. Claro está. Entonces, el primero
es elegir el objeto, el segundo es elegir un fondo apropiado para el bodegón, el tercero es elegir o escoger un buen ángulo para tomar la fotografía, los ángulos son muy importantes, y la iluminación. Entonces, son 4 elementos que vamos a ver uno por uno. Vamos a empezar entonces con los elementos. Primero, elegir el objeto. ¿Ya? La fotografía que vamos a realizar tiene que ser obviamente con un objeto inanimado, pero que lo vamos a encontrar en casa. Entonces es una fotografía que va a ser de su elección, totalmente libre, ¿cierto? Yo sé que buscando las referencias de los bodegones vamos a encontrar que los bodegones son frutas, son flores, son jarrones, botellas, bueno. Pero la idea es que en este sentido salgamos un poquito más allá y que busquemos en nuestra casa, salgamos al patio, si tenemos una huerta, salgamos a la huerta, no sé, donde los espacios que tenemos en nuestra casa, busquemos objetos, y si hay un objeto que nos llama la atención, entonces lo tomamos ese objeto, y si no, si lo van a hacer después el trabajo, en una libretica lo apuntamos, tomamos nota de qué es lo que vamos a hacer, del elemento que encontramos que nos pareció interesante. O sea, lo importante aquí para escoger el objeto es que el objeto nos parezca interesante y que llame la atención, ¿no? Ustedes van a ver si ese objeto nos va a dar una imagen agradable o tiene un sentido, un significado para ustedes y que lo quieren retratar. Entonces eso es lo importante, ¿no? Entonces no es cualquier objeto, pero tampoco tiene que ser muy rebuscado, ¿no? No tiene que ser muy rebuscado, sino que hay un objeto que les llama la atención, ese objeto hay que tomarlo para nuestra composición. ¿Listo? Vamos con el segundo elemento, y es elegir un fondo apropiado. Una vez tengamos escogidos los objetos y el conjunto, la composición como tal, o sea, cómo vamos a disponer los objetos, vamos a comenzar a buscar entonces estos fondos que vayamos a utilizar. Primero tenemos que tener en cuenta, y lo primero es lo más importante, es que el fondo no debe distraer al objeto que estamos fotografiando, a la composición del objeto o de los objetos que hemos dispuesto para la fotografía. No tiene que distraer en nada, ¿no? ¿Por qué? Porque podemos escoger un fondo que tenga muchas formas, muchas cosas que sobresalgan. El objeto o los objetos que vamos a fotografiar se van a perder, y eso es lo que tenemos que evitar a toda costa. ¿Listo? Es más fácil por eso a veces escoger unos fondos más sencillos que no tengan muchos elementos, muchas formas y colores, ¿no? Para que no distraigan a la observación de ese objeto, ¿listo? Del que estamos fotografiando. Algunos dicen que cuanto más claros sean los objetos, el fondo tiene que ser más oscuro, y al contrario, entre más oscuros sean los objetos que estamos fotografiando, el fondo tiene que ser más claro. Eso lo podemos tener en cuenta para escoger los fondos, y es importante porque vamos a buscar un contraste para que no se resalte más los objetos que estamos fotografiando. Los fondos negros añaden más intensidad, mientras que los fondos blancos suavizan una toma, ¿no? Una fotografía la pueden suavizar. Y también hay que tener en cuenta que los fondos nos pueden ofrecer estos contrastes y estos efectos de sombra, ¿no? Porque las sombras son importantes. Los fondos más simples que ustedes pueden escoger se pueden hacer con cartulinas, ¿no? En blanco, o con hojas de papel que estén en blanco, pero pues no son las únicas opciones, ¿no? Por ejemplo, paredes que ya estén pintadas en blanco, o bueno, qué sé yo, o muros, o fondos que hacen parte como del ambiente, ¿no? Un ejemplo es que hay bodegones que tienen elementos de cocina, y la cocina, por ejemplo, si es una cocina rústica, sirve muy bien de fondo, y con el manejo de la luz da una excelente imagen. Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿cierto? No significa que el fondo tenga que ser pues aburrido, ¿no? Aislado de
de la composición con los objetos, ¿no? Tiene que ser obviamente discreto, pero puede estar incluido dentro de la composición. ¿Listo? Hay unos ejemplos de fondos texturizados que incluyen un lienzo, una tela pintada, plantas, vegetales, ¿no?, que sirvan de fondo. También puede ser, digamos, tiene una huerta o tiene un paisaje al fondo, puede ser, desde que no distraiga, se puede poner, ¿cierto? Y puede servir muy bien de fondo, ¿cierto? Ladrillo, paredes en piedra, muchos fondos que tienen texturas, pero que no distraen a los objetos allí, y puede que se contrasten mucho con los objetos que estamos fotografiando. ¿Listo? Bien, vamos con el tercer elemento, el tercero, que son los ángulos, ¿no? La elección de los ángulos. Entonces, muchas veces cuando fotografiamos cosas, nos paramos nosotros, tomamos la fotografía y ya, y obedecemos a nuestra altura para la fotografía, y en ese ángulo tomamos las fotografías. La idea es que no empecemos, por ejemplo, tomando al objeto, ¿no?, desde la misma altura, ¿no?, nivelada la cámara, el celular nivelado a la altura del objeto que estamos fotografiando. Vamos a probar entonces distintos ángulos, ¿no?, de distintos lados, para ver cómo los efectos de luz, ¿no?, de la iluminación, de las formas, de las sombras, ¿no?, quede mejor. La idea es que no nos quedemos en una sola toma. La idea es que busquen muchos ángulos y que escojan el mejor, ¿no? Entonces, varias tomas desde varios puntos de vista, digámoslo así, ¿cierto? Es recomendable en ese sentido para las fotografías profesionales, para los que disponen de estos elementos, un trípode, ¿no? Pero nosotros vamos a utilizar una base, puede ser una mesa, una silla, algo que nos permita estabilidad en el celular para el momento de tomar la fotografía, ¿no?, para que no esté movida la fotografía, parezca todo borrosa. Entonces buscamos el ángulo perfecto, buscamos un elemento que nos ayude a mantener esa estabilidad y tomamos la fotografía. ¿Listo? Entonces ahí tendríamos muchas opciones de ángulos, de tomas para escoger, y ustedes van a escoger la primera. Es un cuarto elemento que es la iluminación. Entonces, en ese sentido, hay dos tipos de iluminación que en una fotografía se pueden tener en cuenta. Uno es una iluminación tipo estudio, ¿no?, o con técnicas de iluminación de estudio, y el otro es la iluminación natural. Dentro de las técnicas de estudio, pues muy difícilmente en nuestra casa vamos a tener lo que tiene, por ejemplo, un estudio de fotografía, los diferentes flashes, los flash dispuestos de tal manera, paneles de luz. Bueno, hay muchas cosas que se disponen en un estudio fotográfico, pero en este caso pues vamos a contar con lo que apenas tenemos. ¿Listo? Si vamos a tener en cuenta, por ejemplo, la iluminación artificial, podemos utilizar el flash del celular, por ejemplo. Hay algunos celulares que tienen la opción, antes de tomar la fotografía, de tener activado constantemente el flash, y eso ya nos da una luz que la podemos utilizar. Si ustedes ven necesario y lo ven bien, que queda muy bien la fotografía, lo pueden utilizar, o utilizar, no sé, linternas, lámparas, algo que nos dé un tipo de iluminación artificial, teniendo en cuenta la fotografía que usted vaya a tomar. ¿Listo? Y si no, lo otro es la iluminación natural. Miren que este tipo de iluminación, pues obviamente depende de las necesidades que tengamos en nuestra fotografía y de la disposición de los objetos, de lo que vayamos a fotografiar. Podemos utilizar la luz del día, ¿no? Por eso importante tomar la fotografía durante el día, y tener en cuenta también la hora del día en que vayamos a tomar, porque dependiendo de la hora del día en que tomemos la fotografía, pues el sol nos iluminaría desde un ángulo diferente, y las sombras, las luces se van a proyectar en distintos ángulos, y eso pues la fotografía también va a cambiar, va a variar, ¿cierto? Entonces hay que tener en cuenta eso. Por ejemplo, otra manera de esta iluminación, de utilizarla, es utilizar las ventanas y de cómo la ventana nos ilumina el cuadro, ¿ya? Digamos que tenemos un fondo, un ambiente en la fotografía oscuro, y que la única iluminación es la ventana. Podemos utilizarla, ¿no? Por ejemplo, podemos atenuar la ventana y cambiarle, no sé, tonificarla o suavizarla, digámoslo así mejor, la luz,
poniéndole papel bond, ¿no? Que la luz que nos salga sea diferente, o con cartón o con algo que nos tape la ventana y que nos permita como proyectarla, digamos, un rayo de luz que entró y pues iluminó, ¿no? Las imágenes, las formas, los objetos de distinta manera, y que nos gusta esa forma de iluminar, lo podemos utilizar. Entonces la idea es jugar con todos estos elementos para que la iluminación sea diferente, ¿no? Eso es muy importante. También tomando diferentes imágenes, fotografías, haciendo diferentes tomas, teniendo en cuenta la iluminación, que si lo hizo en la mañana y la iluminación es de una manera, en la tarde que varió, que cambió, y eso nos da otro tipo, también otra opción más de hacer una fotografía. Entonces, hay que explotar todos este tipo de elementos y lo vamos a lograr si nos ponemos juiciosamente a buscar la opción más correcta en ese sentido. ¿Listo? Bueno, pues después de todos estos elementos, y una de las cosas primarias, ¿no? Antes de pensar en estos 4 elementos que yo les he dicho, hay que pensar también en la inspiración. Entonces es un consejo muy recomendable que busquemos y veamos bodegones, ¿no? En fotografía los hay, aquí los estoy mostrando, los distintos ejemplos que pude haber encontrado. Ustedes los pueden buscar si tienen forma y buscar que estos ejemplos nos alimenten la inspiración, ¿cierto? Para saber cómo hacer un buen bodegón, y no se trata de copiar, pero sí de que nos dé una idea de cómo se puede hacer y que su bodegón sea bastante original, ¿no? Que represente su pensar, su sentir y su buen gusto, ¿no? ¿Cómo escoger la mejor imagen? ¿De qué va a depender? Pues va a depender de cada uno de ustedes. Va a depender de su buen gusto, o de su gusto, digámoslo así, generalmente. ¿Por qué? Porque si a usted no le gusta una imagen, pues esa no la va a enviar, no la va a entregar. Va a enviar una imagen que a usted le guste, que a usted le llene las expectativas, que diga me agrada, me comunica ciertas cosas que yo quería comunicar, y esta es la fotografía que quiero presentar. Está bien, nadie le puede cuestionar eso, ¿no? Solamente que artísticamente usted la pensó, vio que el fondo daba para la idea que usted tenía del bodegón, que las figuras, que los objetos que dispuso también dan un mensaje, y eso es importante, ¿no? Para que lo dé a conocer. Eso sería todo, mis queridos estudiantes, en esta pequeña clase. Pero antes de terminar, viene el reto. Vamos a proponer el reto oficial, ¿no? Ya lo dije en toda la clase, y el reto es hacer un bodegón en fotografía. Eso es lo que vamos a hacer, ¿no? Y este reto lo vamos a compartir, ¿no? Vamos a utilizar, si quieren, las redes sociales. Ustedes pueden utilizar su Facebook, pueden utilizar el WhatsApp, en los estados de WhatsApp, para compartir la imagen que ustedes hagan. El reto es tomar la fotografía y compartirla. Usted, si quiere, le puede colocar un mensaje. Ese es el gran reto de hoy, ¿no? Para que expresemos nuestros sentimientos, expresemos nuestras ideas con ese tipo de obras de arte que hemos visto, que surgen en el barroco y que hoy en día todavía se usan. ¿Listo? Les invito también a ustedes a participar de esta clase, igual como participamos en las clases presenciales. También necesitamos participar en estas clases virtuales, y hay 2 maneras de hacerlo. Entonces, para los que están participando en la plataforma, en el aula virtual, ¿no? Deben seguirlo haciendo por allí, y van a entrar al foro, ¿no? Ustedes debajo de este video van a encontrar el foro de dudas e inquietudes, y ahí van a abrir el foro y van a poner un comentario, una opinión, una duda, una pregunta que ustedes tengan respecto a este tema, y así voy a evaluar la participación en clase. Los que participan por WhatsApp en el grupo de artística de WhatsApp de su grado también pueden poner ahí sus opiniones, sus comentarios, sus dudas, sus preguntas, ¿no? Las escriben por allí, yo las estaré atendiendo y estaré evaluando la participación en clase
que eso va dentro de la evaluación del SER, ustedes ya lo saben, ¿cierto? Entonces eso sería todo por hoy, mis queridos muchachos. Se cuidan mucho, cuídense y cuidan a sus seres queridos, manténgase en su casa, no salgan, sigan todos los protocolos que las autoridades sanitarias nos están disponiendo para que todos nos volvamos a encontrar muy pronto. ¿Listo? Que estén muy bien. Chao.